gracias a LIPA, gracias Carlos Soto y a todo su equipo por esta estupenda organización. Efectivamente, el panel que nos corresponde es relacionado con los vínculos y las relaciones que se dan entre los miembros de un tribunal arbitral, específicamente el presidente, los coárbitros y a su vez ellos con los secretarios administrativos. Lo que decidimos hacer para desarrollar este panel es abordar 4 temas generales, los van a ver ahora en la pantalla, si pasamos la diapositiva por favor, y son básicamente temas en torno al rol de los miembros de un tribunal arbitral, en primer lugar. Posteriormente, todas las cuestiones relacionadas con las comunicaciones que se suelen dar entre los miembros del tribunal arbitral, tendientes a generar mayor eficacia y eficiencia en la conducción misma del proceso. Asimismo, ya un tercer tema será relacionado con la confidencialidad en estas comunicaciones entre los miembros del tribunal arbitral y al final del día las deliberaciones, ¿no? Cómo pudiese afectar estas interacciones entre los miembros del tribunal arbitral o qué pasa cuando estamos en un caso de decisiones unánimes por mayoría de votos o votos particulares inclusive. Entonces, vamos a ir generando varias preguntas, esa va a ser la dinámica y mis colegas pues irán haciendo uso de la palabra según los temas que ya previamente hemos seleccionado. Lo harán en forma muy puntual y concreta, 3 minutos prácticamente tendrá cada una cuando haga uso de la voz. Anticipo, antes de presentarlas, que Nicole hará su presentación en inglés, entonces, bueno, pues es simplemente para que estemos todos en esa frecuencia. Voy a presentar brevemente a mis colegas. María Claudia, aquí, María Claudia. Es abogada senior en el equipo de arbitraje internacional en Dekert, en Londres. Actúa como abogada y árbitro en arbitrajes comerciales y de inversión. Antes de integrar el equipo de Dekert, fue consejera adjunta en la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Bienvenida, María Claudia. Nicole Silver, a mi izquierda, es socia de la práctica de arbitraje internacional y litigio en la firma Greenberg Traurig. Por más de 10 años ha representado a Estados parte como empresas privadas en arbitrajes internacionales, tanto ante el CIADI como ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, bajo el reglamento de arbitraje de UNCITRAL. Ha representado a diversas partes extranjeras en distintas cortes de Estados Unidos. Sus clientes incluyen empresas del sector energético, de infraestructura, telecomunicaciones y medio ambiente. Gracias. Patricia Vera Nieto. Es actualmente directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana AmCham Quito. Es asimismo coordinadora para Latinoamérica del Club Español de Arbitraje para el grupo de menores de 40 años. Es especialista en arbitraje comercial internacional y de inversión y es candidata a un LLM en arbitraje y litigio internacional por la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, Patricia. Sheila Vargas Soto, a la derecha. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Protección Internacional de Derechos Humanos por la CIOI en Roma. Cuenta con amplia experiencia en arbitrajes y en procesos judiciales de carácter administrativo, civil y comercial. Es árbitro o ha sido árbitro bajo las reglas de diferentes centros administradores y es asociada principal del estudio Echecopar, que es un estudio asociado a Baker & McKenzie Internacional. Katy Ames, a mi izquierda, es abogada especializada en arbitraje internacional y ha enfocado su práctica en controversias de inversión. Ha representado a gobiernos e inversionistas de América Latina en procedimientos seguidos conforme a las reglas de arbitraje del CIADI y de la CENUDM. Por más de una década trabajó para Winston & Strawn, LLP en Washington, D.C., y participando en arbitrajes de inversión de alto perfil. Katy es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está habilitada para la práctica profesional en el Perú y en el estado de Nueva York recientemente. Y Carolina Posada, a mi derecha, es abogada colombiana con especialización en responsabilidad y daño resarcible.
Durante más de 20 años ha dedicado su práctica profesional a la resolución de conflictos, bien sea como abogada de parte, como árbitro o como secretaria administrativa en tribunales arbitrales. Como abogada representó a clientes colombianos y extranjeros en procesos ante las Cortes colombianas, así como ante tribunales arbitrales domésticos e internacionales administrados bajo las reglas de la CCI, la AAA y la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenida, Carolina. Bueno, pues ya entraremos en materia. Y vamos con el primer tema, por favor, sí, yo tengo aquí la... Vamos a hablar entonces del rol de los miembros de un tribunal arbitral y del secretario administrativo, ¿no? Y específicamente ahora voy a invitar a Katy, a Patricia Vera y a Carolina Posada y a María Claudia Prokopiak para que nos den sus puntos de vista en torno a qué se espera del presidente, qué se espera de los coárbitros, qué se espera de un secretario administrativo en tanto están desempeñándose como miembros de un tribunal arbitral. Eso por un lado, y a su vez, cómo procurar una buena organización del proceso entre los miembros del tribunal arbitral con miras a que el proceso sea eficiente y eficaz. Entonces, con base en estas preguntas, pues le doy la palabra en primer lugar a Katy, luego si les parece Patricia, Carolina Posada y María Claudia. ¿Funciona? Sí, funciona. Muchísimas gracias, Carolina, por esa introducción, a Lipa por la invitación, igualmente a Carlos Soto. Estoy encantada, yo soy peruana y estas invitaciones no me las pierdo porque es una excusa, la perfecta, para regresar a Lima y estar con mis amigos, colegas y sentirme en casa. Nuestro panel, como decía Carolina, va a discutir sobre la parte que me corresponde, por lo menos a mí, los roles, el del tribunal, el del secretario y el de, en general, los roles que cumplen. Estuve pensando cómo puedo usar una suerte de comparación y no encontré otra mejor que la de un juez, porque cuando muchos me preguntan qué es lo que yo hago y digo derecho arbitral, no todo el mundo sabe lo que es el arbitraje y les tengo que explicar, bueno, en vez de estar frente a un juez, estás frente a un árbitro o un tribunal arbitral. Entonces, yo creo que lo más claro para todo el mundo es decir que un árbitro es realmente un juez, sino que en cuestiones de, como dice la ley, de libre disponibilidad o de contenido patrimonial. Y lo que hace es, en inglés, el ultimate decision maker, es el que decide la controversia que las partes voluntariamente someten a su decisión. Entonces, ese es el rol que cumple. Y lo que ello implica, la ley le otorga independencia realmente plena. Ningún órgano puede inmiscuirse en las labores de los árbitros. Tienen la potestad los árbitros de decidir su competencia, de obviamente conocer y resolver la controversia y al final dictar el laudo. Entonces, cuando me refiero al tribunal, estoy hablando, puede ser árbitro único o puede ser un tribunal arbitral. Después voy a hablar algunas connotaciones que tiene obviamente las diferenciaciones entre el presidente y los coárbitros. El pilar del arbitraje definitivamente es que es voluntario, es consensual, son las partes las que vienen abiertamente y le dicen al árbitro que es el que va a decidir su controversia. Ahora, las partes tienen la posibilidad de decidir muchas cosas, si lo previeron en el convenio arbitral. Pueden decidir el lenguaje, las reglas que van a controlar las actuaciones arbitrales, el idioma, el lugar, la ley aplicable, pero si no lo hacen, en muchos casos no lo hacen, es el tribunal el que nuevamente es el que tiene, el árbitro, es el que tiene, es el todopoderoso, es el que viene a decidir cuando las partes no lo deciden o si no hay un reglamento elegido por las partes, es últimamente el árbitro o el tribunal el que decide. Esa flexibilidad que tiene el tribunal, la independencia y todos los poderes están, no quiero aburrirlo con lo que dice, están amparados en la ley y el presidente tiene algunas cuestiones extra
poderes extra, porque al final quien decide, si no hay mayoría, dice la ley, es el presidente. Entonces, yo creo que lo preciado del arbitraje es que las partes, cuando pueden decidir y nombrar al árbitro de parte, esta es la parte importante, que tienen que saber bien a quién van a decidir, pero al final quien va a decidir en caso de falta de mayoría va a ser el presidente. Una cuestión muy rápido, que ya Carolina me está apurando, es los cuestionamientos que en la literatura los autores están hablando, los árbitros, los practicantes de arbitraje, hablan respecto a las posibles dudas que pueden haber respecto al árbitro de parte, elegido por la parte, porque en algunos casos hay estadísticas en que cuando discrepan, casi todos el voto discrepante es a favor de la parte que los eligió, ¿no? Y lo que hace poco estaba leyendo es que hay una corriente y es más, el International Institute for Conflict Resolution and Prevention tienen una suerte de fórmula que, para evitar esa suerte de pensar o apariencia de parcialidad, proponen una suerte de que los árbitros no sepan cuál es la parte que los eligió, de tal manera que las partes no se quedan sin la posibilidad de elegir un árbitro, y los árbitros de parte no saben realmente cuál fue la parte que los eligió, lo cual me pareció una fórmula muy interesante que yo creo que debería ser estudiada y seguida, porque creo que ayuda a la apariencia de imparcialidad. Y dejo el tema de secretarios a Patti, porque ella es a Patti, que es la especialista en el área. Gracias. Patti, vamos contigo, pero ahora platícanos, ¿no?, cómo cada uno, asumiendo su rol, han de comunicarse, cómo procurar una buena organización entre los miembros del tribunal para favorecer un proceso más eficiente. Bueno, muchas gracias. Quería antes que nada agradecerle a Carlos y felicitarle por esta iniciativa en la realización de este evento. Yo soy ecuatoriana, pero tuve la suerte de vivir en Lima durante 3 años, así que me siento como en casa. Y bueno, para topar un poco el tema, yo creo que tenemos que partir de que todos los árbitros, al ser escogidos, en muchas de las ocasiones, las partes de alguna manera ya han estudiado cuál es su perfil, cuál es su disponibilidad, socios de qué firma son o a qué estudio pertenecen. Y creo que solo el hecho de ser ya tomado en consideración y tener el encargo de ser árbitro implica una responsabilidad y un compromiso sumamente alto y sumamente importante. En ese sentido, yo considero que los árbitros tienen que ser conscientes de este compromiso y de este encargo que están depositando en sus manos, y desde que aceptan el arbitraje, tener como un tipo de esquema o de cronograma. Yo he visto en la práctica muchos árbitros informan de entrada qué fechas no pueden estar disponibles y qué fechas sí van a estar disponibles, lo cual permite que sus coárbitros y que además las partes tengan en cuenta y puedan llevar una mejor organización del proceso. De ahí creo que también es fundamental el apoyo que puedan tener en la organización que viene desde los centros, que ha sido el área en el que yo me he especializado, y es que los centros también tienen que brindar todas las facilidades para que los árbitros, en las fechas que se ponen de acuerdo, de la forma en que han acordado llevar a cabo todo el proceso, el centro sea un apoyo y de igual manera el secretario arbitral, y no una interferencia. ¿Por qué? Porque al final del día, obviamente el retraso en un proceso arbitral no solo afecta, digamos, a las partes que están involucradas, sino también afecta al sistema arbitral como tal y al nombre de los centros. Hoy por hoy yo creo que los centros han implementado muchas reglas y políticas en sus reglamentos que permiten que los árbitros se organicen de una mejor manera, que cuenten con herramientas tecnológicas que les permitan realizar audiencias a través de videoconferencias o haciendo uso de herramientas tecnológicas, y sobre todo también les permite llevar un mejor control de los tiempos y duración del despacho y de todas las actuaciones durante el proceso.
Entonces creo que para empezar, y siempre ha sido mi recomendación cuando alguien recibe la designación de ser árbitro, es saber y ser muy sincero y transparente en cuanto a la disponibilidad que se tiene y al tiempo que uno le va a dedicar a esto. Y sobre todo también estar abierto a mantener una comunicación eficiente con sus coárbitros, con el secretario y también con el centro, porque sin duda alguna esto nos va a ayudar a que el proceso se pueda desarrollar de una mejor manera. Muchas gracias, Patricia. Carolina. Aquí tengo uno, gracias. Bueno, me uno a los agradecimientos de mis copanelistas y en beneficio del tiempo, porque sé que todavía falta y viene un panel adicional, voy a tratar de ser muy breve. Respondiendo a tu pregunta, Carolina, de qué espero yo de los árbitros y del secretario, he contado con la fortuna de desempeñar los 3 roles que hay en un tribunal arbitral, pues o los 2 roles y el de apoderado. He sido árbitro, he sido secretaria y he sido apoderada. Y desde los 3 puntos de vista, creo que espero siempre lo mismo. Cuando actúo como árbitro, cuando actúo como secretaria, cuando actúo como abogada de parte, lo que espero de los árbitros o de mis coárbitros y de mi secretario es que sean independientes, es que sean imparciales, es que sean objetivos, es que sean juiciosos. Yo sé que esto puede sonar muy básico, pero cuando uno designa a un árbitro, designa a esa persona por ser quien es, porque confía en él. Muchas veces porque tiene cierta afinidad con la posición que uno está sosteniendo dentro del juicio, pero más allá de esa afinidad, uno cree firmemente en que esa persona va a estudiar su caso y que ojalá lo va a convencer por la afinidad, un poco por los sesgos que manifestaba Crista esta mañana, que también los usamos de alguna buena manera cuando hacemos designaciones, y es yo quiero a alguien que tenga afinidad con mi caso, que de alguna manera haya resuelto algo similar, pero más allá de eso lo que quiero es que me resuelva el caso, que llegue a un laudo, que sea un laudo ejecutable, que sea un laudo sólido, que sea un laudo en el que se analizaron mis posiciones, bien o mal, para concedérmelas o no, pero que se haya hecho el trabajo. Y en esa medida, tanto el árbitro de parte que nombraba Katy como el presidente creo que tienen que ser exactamente igual de objetivos, de imparciales, independientemente de que haya sido designado por mí o por la institución que administra el arbitraje o por los 2 coárbitros. Y del secretario particularmente, les voy a decir que no espero. No espero que sea el 4º árbitro. Y no lo espero cuando soy parte y lo espero menos aún cuando soy árbitro, porque el secretario ayuda y es una herramienta fundamental, pero no hay nada más incómodo que un secretario que es el 4º árbitro y que participa en las deliberaciones y que opina y que se le ocurren cosas, porque claro que se le pueden ocurrir cosas, claro que puede ayudar. El trabajo del secretario es valiosísimo, no solo es buscar pruebas, no solo es organizar el expediente, pero más allá de eso tampoco puede ser hacer el laudo, porque el secretario puede ser maravilloso, pero al secretario lo elige el tribunal, en algunos casos lo elige la institución, al árbitro lo elige la parte, y el tribunal es esencialmente voluntario, lo decía Katy cuando empezó, y yo no escogí al secretario, yo no quiero que el secretario decida mi caso. Entonces, digamos que en términos generales, eso es lo que yo espero de un tribunal, sea designado por mí, sea designado por la institución, y de un secretario, quien quiera que lo designe. Muy bien, gracias, Carolina. Y María Claudia, si nos compartes tus ideas. Pues yo quisiera hablar un poco ahora más específicamente sobre la conducción del proceso y quién dentro del tribunal conduce el proceso, cuáles son los roles de cada uno. Y hay una pregunta que me ha sido hecha, es cuáles serían las implicaciones de que los coárbitros tomen la batuta en la conducción del proceso. Y bueno, a mi modo de ver, la regla general es, y aquí estamos, claro, hablando de tribunales arbitrales de 3 miembros, la regla es quien conduce el proceso es el presidente. Y en realidad, en concreto, yo nunca he visto un caso en el cual pues, los coárbitros habrían de alguna manera oficialmente conducido el proceso. Ahora bien, yo sí he visto 2 casos que quisiera compartir con ustedes, 2 ejemplos de casos en lo que eso es en realidad lo que pasó. Y el primer caso es un caso en el cual el presidente del tribunal era un señor ya más mayor, que desde entonces falleció,
y por la razón que fuera, yo en este momento estaba trabajando en la institución y recibí la llamada de uno de los coárbitros diciendo que estaban un poco preocupados porque el presidente no contestaba, no respondía y los coárbitros no sabían qué hacer y es una situación incómoda y cómo hacemos, cómo podemos reemplazarnos en la función del presidente, y es efectivamente una situación muy incómoda. Y la verdad lo que pasó en este caso es que este coárbitro se tomó para sí la responsabilidad de conducir el procedimiento, entonces enviaba borradores de comunicación al presidente para que enviara a las partes, proponía al presidente que hicieran llamadas telefónicas, audiencias, conferencias, y al final nosotros en la institución sabíamos que en realidad quien estaba conduciendo el procedimiento era el coárbitro, pero las partes, no sé si algún día, me imagino que cuando uno llega a una audiencia, pues queda muy claro quién está preparado y quién no está, pero en este caso práctico es lo que ocurrió. El segundo caso que también me pareció bastante interesante es un caso en el cual 2 miembros del tribunal eran ingenieros, y yo ya había visto algunos casos en los cuales los coárbitros eran ingenieros, pero justamente el presidente un abogado por el tema de la conducción del proceso, pero en este caso, de manera curiosa, un coárbitro era ingeniero, el otro era presidente y era abogado, y el presidente también nombraron a un ingeniero. Pero es claro que un ingeniero pues, puede ser el mejor ingeniero del mundo, difícilmente sabrá conducir un proceso. Lo que pasó es que el coárbitro abogado acabó de alguna manera también tomando la responsabilidad y el rol del presidente en la conducción del proceso. Entonces, aquí son 2 casos que ocurrieron, quisiera comentar con ustedes. Yo veo 2 consecuencias o 2 problemas quizás en ese tipo de situaciones. La primera es que yo creo que para la parte que no nombró a este coárbitro que deviene presidente, eso sí puede ser una situación un poco incómoda, porque la idea es justamente que el presidente sea, o sea, todos esperamos que todos los miembros del tribunal sean neutrales, independientes, imparciales, pero sí se ve en el presidente una persona un poco más neutral tal vez que los coárbitros, y entonces para la parte que no nombra a ese coárbitro que deviene presidente, yo sí creo que eso causa una situación un poco incómoda. La segunda consecuencia, un poco más práctica para los miembros del tribunal, es el tema, por ejemplo, de los honorarios. O sea, sabemos que, por ejemplo, en casos CCI, el presidente recibe en regla general 40% de los honorarios y cada coárbitro recibe un 30%. Es justo que el coárbitro que deviene presidente recibe el 30%, pero es posible o aceptable pagar a coárbitros porcentajes distintos. O sea, yo he visto casos en el cual el presidente ha trabajado tanto que los coárbitros, y entre el tribunal se acordó que el presidente ganaría un 50% y cada coárbitro 25%, pero nunca he visto ningún caso en el cual se acordó que los coárbitros ganarían porcentajes distintos. Entonces, esos son algunos de los problemas prácticos que yo veo en ese tipo de situaciones. Gracias, María Claudia. Y me pidió un minuto para concluir. Tuve la suerte de participar en un caso donde las partes, bueno, una particularmente recurría mucho a la solicitud de medidas provisionales, y tuvimos la suerte de tener un presidente el presidente del tribunal que cumplió su rol y estaba muy atento a responder a las circunstancias nuevas del caso, atender a esta petición urgente de medidas provisionales o de repente postergar la ya programada audiencia, y definitivamente el rol que cumple el presidente cuando tiene que cumplir su rol es determinante para una buena eficiencia de las actuaciones arbitrales. Gracias. Bueno, pues vamos al tema 2. Las comunicaciones entre los miembros ya específicamente, y ya algo se anticipó a esta primera pregunta, ¿no? De cómo eficientar la comunicación entre los miembros del tribunal para una conducción expedita del día a día del proceso. Ya algo nos anticipó María Claudia. Voy a dar paso a la segunda pregunta que traemos prevista dentro de este tema para darle la palabra a Nicole. Nicole,
¿cuál debiera ser el alcance y la participación del secretario administrativo en comunicaciones procesales sobre todo? As a threshold matter, the Secretary has to be understood to act for and on behalf of the tribunal in all respects. That means that the Secretary doesn't act on behalf of the institution or the cases or the parties. And while typically procedural issues fall within the province of the Secretary, all decisions, procedural and substantive, fall within the realm of the tribunal. This means effectively that the Secretary will help inform or educate the tribunal about the rules governing the procedure and or the institutions, but all decisions, including those regarding process, are ultimately left to the tribunal. In other words, the job of the Secretary is, practically speaking, to remind the tribunal of the institutional rules governing the procedure. So just to give you a very easy example, say there's a question as to where to hold the proceeding. Party X wants to hold the hearing in Paris. Party Y wants to hold the hearing in London. And under the rules at CIADI, the tribunal doesn't get to choose between Paris or London or some other third location. Instead, the Secretary's duty is to remind the tribunal that under the rules at CIADI, the parties have to agree on the location of the hearing, and if they can't, the hearing will be held in Washington, D.C. at ICSID. Sometimes the parties can elect to opt out of specific rules by mutual agreement, and when this happens, the Secretary's job is to remind the tribunal that the parties have agreed to a particular process that's going to govern the proceeding. Either way, at the end of the day, it's the tribunal that makes the decisions based on the information that the secretaries give them. The secretaries inform, the tribunals decide. Gracias. Thank you, Nicole. Vamos a ir con Sheila más adelante, no crean que se me está olvidando, ¿no? Lo que pasa es que Sheila está para otro tema. Patricia, ya sea sobre el énfasis sobre el secretario administrativo, qué tanto intervenir, qué tanto no, e inclusive si tienes también ideas que compartirnos nuevamente sobre la conducción expedita, adelante. Sí, bueno, yo concuerdo con que el secretario definitivamente no tiene que ser el cuarto árbitro porque no ha sido escogido por las partes y además, sin querer desmerecer la capacidad de los secretarios arbitrales, justamente creo que están en un proceso más bien de formación y que seguramente van a ser los futuros árbitros, pero sin duda alguna, yo lo que he visto en algunos casos es que a veces el presidente se apoya muchísimo directamente en el secretario. Y yo creo que esto no es malo, pero sí siempre he sugerido que no se deje de tomar decisiones en función de un consenso con los otros coárbitros. O si bien es cierto, hay resoluciones que son meramente procesales y que quizás no necesitan que se realice una reunión o una deliberación, yo creo que siempre todos los árbitros tienen que estar informados de las resoluciones que se están emitiendo y de la forma en que se lo está manejando, ya sea por una instrucción directa del presidente al secretario. Ahora, como centro también hemos tenido algunos casos en los que hemos recurrido a apoyarnos mucho en el secretario para que nos ayude a impulsar a que el proceso se pueda manejar de una manera más rápida. Como ustedes saben, hay árbitros que son brillantes, pero también son personas sumamente ocupadas y que además tienen unas personalidades muy particulares. Entonces, como centro no puedes estar diciéndole al presidente, oiga, se está demorando mucho o ya lleva tanto tiempo y esto está pendiente. Entonces, nosotros como centro tenemos algunas políticas que aplicamos en el sentido de que si vemos que ya hay un retraso, primero recurrimos al secretario arbitral. El secretario a través de un correo electrónico o de una llamada telefónica le recuerda al tribunal o al presidente que algo está pendiente y bueno, si es que esto no funciona, muchas veces a mí me ha tocado intervenir como desde la parte de la institución con un correo electrónico o sugiriéndoles o comentándoles que hay algo que está pendiente
Porque al final del día, las partes, al menos yo sé que esto pasa más quizás en los arbitrajes locales, pero las partes acuden al centro, ¿no? A preguntar qué es lo que está pasando o acuden directamente al secretario. Entonces, finalmente yo creo que los centros tienen que tener políticas que les permitan brindar una respuesta y también ser un apoyo de los árbitros y del secretario, no solamente estar como para recordarles o estar ahí tomando el tiempo de cuánto se demoran o cuánto se toman en despachar algo. Sin duda alguna, creo que el secretario tiene que tener una disposición y disponibilidad de tiempo íntegra y entera para ayudar al tribunal, porque no podría ser que el secretario resulte ser más ocupado que los árbitros. Eso no nos llevaría absolutamente a nada y únicamente retrasaría la conducción del proceso. Muchas gracias, Patricia. Vamos al tercer tema y ahora vamos a hablar de la confidencialidad en las comunicaciones entre los miembros del tribunal arbitral. Y a ver, ¿qué pasa o qué hacer, cómo reaccionar siendo presidente o siendo coárbitro cuando tenemos la percepción de que nuestro coárbitro o el presidente en el tribunal arbitral está teniendo comunicaciones ex parte con la parte que lo nombró o con alguna de las partes, con cualquiera de las partes, ¿no? Que tengamos esta percepción, y hablo percepción porque pues es algo que normalmente no nos consta, pero se suele percibir. Entonces, ¿qué hacer como el coárbitro o como el presidente, ¿no? Y que te percatas de que eso está ocurriendo? No sé si han tenido experiencias que nos puedan compartir o qué opinan al respecto. Y para esto invito aquí sí a Sheila, a María Claudia y a Katy para que nos puedan compartir ideas. Asimismo, de una vez dejo la siguiente pregunta en torno a este tema nuevamente del secretario administrativo. ¿Qué tanto debe estar presente en las decisiones del tribunal arbitral de carácter ya en este caso sustantivas, ¿no? Cuando están los árbitros deliberando, es necesario, es conveniente que el secretario esté presente siempre en estas deliberaciones de carácter, y qué tanto se le permitiría dar opiniones o no a los árbitros, ¿no? O si el mismo secretario debe abstenerse de emitir cualquier opinión o consideración que tuviese respecto de los temas en conflicto que se están analizando y respecto de los cuales los árbitros están deliberando. Entonces, ahora sí, empezamos. Sheila, por favor. Buenas tardes con todos. Les agradezco su participación en este evento. Agradezco también, al igual que mis copanelistas, a Alipa por esta invitación. Bueno, el tema de la confidencialidad, como muchos de ustedes, me imagino, pueden prever, es un tema bastante delicado porque en realidad estamos hablando de un deber de confidencialidad que asumen los árbitros desde que son inclusive no solamente designados, sino se dice un poco antes de que saben que van a asumir este encargo de ser designados en un determinado caso, ¿no? Y entonces, al ser un deber, la contrapartida ante una infracción, digamos, a este deber, genera diversas consecuencias, ¿no? Eso voy a tocarlo, digamos, como un segundo tema, pero acá lo que se menciona es lo que la pregunta va hacia qué pasa si tú tienes esta percepción. O sea, digamos, es una especie de me percibo, presiento, pero no hay una prueba cierta, ¿no? Y yo creo que en esos casos, a mí personalmente no me ha pasado como parte de un tribunal, pero sí he escuchado y compartido experiencias con algunos colegas y básicamente lo que me dicen es, pasa, y esto en el mundo actual pasa pues a través más fácil de los correos, ¿no? Llega el caso en que a veces un árbitro, en vez de contestar a sus coárbitros, reenvía al abogado de parte cierta información. Y en esos casos lo que se hace, digamos, en una posición un poco, creo que tal vez cauta o qué sé yo, más no tan fuerte, es decir, llamar a este árbitro y sesionar y decir realmente qué está pasando, por qué ha ocurrido esto, estás realmente pues infringiendo el deber si no te has dado cuenta, o qué implica este deber de confidencialidad, porque
tal vez no es consciente de lo que implica realmente el encargo de ser árbitro. Y esto se ha mencionado ya con mis otras colegas, y es efectivamente, es una labor seria que no solamente implica el poder resolver la controversia, sino el tener el tiempo, la dedicación y la seriedad para resolver ese caso concreto, ¿no? Entonces, y esto es como una especie tal vez de alerta o una primera cosa, digamos, muy básica que no se quiere a veces trascender, ¿no? Pero cuando el asunto creo que es grave y si existe una sospecha realmente fundada, el tema sí va a tener que pasar, si es un arbitraje institucional, pues, y los códigos de ética, tanto de la Católica como de la Cámara de Comercio, sí prevén consecuencias para este tipo de, cuando se infringe este deber de confidencialidad, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene la cuestión de hacer partícipe a las partes y se pueden generar 3 tipos de consecuencias. Y la ley peruana es clarísima, al igual que otras legislaciones comparadas, en el sentido que eso genera responsabilidad. Y en primer lugar puede generar responsabilidad de tipo civil, que es la que tenemos prevista en el artículo 32. En otras legislaciones genera consecuencias penales, y la tercera consecuencia que se genera, que le estaba diciendo, es de seguir un procedimiento disciplinario ante el centro que está administrando el arbitraje, ¿no? Entonces, eso es por el lado de la confidencialidad, ¿no? Creo que si el tema es de percepción, bueno, llamar inmediatamente al árbitro que esté haciendo esto, y si la cosa es un poco más seria y hay una cuestión fundada, el tema sí pasa por comunicar inclusive a las partes que ha pasado esto, y si es que la parte no lo ha percibido, no se ha dado cuenta en el correo que no ha estado copiada, y entonces ahí se va a generar un tema ya sea de remoción por parte del centro o de recusación por la parte que considera que debe recusar a este árbitro que ha infringido con este deber de confidencialidad. Como un segundo tema, en este tema de la confidencialidad, también se ha hablado del secretario y ya se ha adelantado. Efectivamente, sí comparto la posición que el secretario arbitral cumple una labor de apoyo. Es una función básicamente administrativa. Lo que no puede de ninguna manera, considero, es que participe en lo que es, digamos, parte de esta esencia de ser árbitro de un juez privado, de resolver el conflicto, y sin duda el fundamento de una deliberación está, yo creo, en el tema de tratar con igualdad las partes y que bajo ningún supuesto se pueda, pues, digamos, filtrar información respecto a la posición que se está asumiendo, porque a veces para resolver una controversia no se debate en una sola sesión, pueden haber sesiones diversas, se va avanzando en resolver la controversia, se dice por temas, y entonces no puede darse el caso que el secretario arbitral participe de estas deliberaciones. Entonces, no puede, como dicen, o pasa también, nosotros decimos en el Poder Judicial, no puede ser que el relator o el secretario de sala sea un cuarto vocal, entonces acá tampoco el secretario arbitral puede ser un cuarto árbitro, ¿no? Sin duda se requiere como apoyo a veces al presidente, se requiere para hacer estas resoluciones de mero trámite, traslado, proyectos, pero lo que no puede es participar. Por ahí una vez se mencionó que ciertos árbitros hacen participar al secretario arbitral como una especie, digamos, de dar fe de lo que se está decidiendo, porque puede darse el caso que uno de los árbitros, cuando ya está a punto de emitirse el laudo, cambie de posición. Y bueno, entonces eso en verdad es una cuestión un poco debatible, opinable, porque en verdad no es necesario, ¿no? O sea, uno parte de la confianza, de la buena fe, que lo que se está debatiendo es en un sentido, pero si después este árbitro cambia de posición, bueno, en ese caso, si tú percibes que puede pasar esto, tú como coárbitro, y en todo caso ya tendrías que estar analizando tal vez tu posición y preparándote para lo que va a ser y emitir, que es un tema que lo vamos a ver después en el tema de votos y decisiones por unanimidad de mayoría. Tal vez un voto pues se dice discrepante o no a lo que va a ser el voto que uno no comparte, ¿no? Espero no haberme excedido. Gracias, Sheila. María Claudia, desde tu experiencia cuando estuviste en la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje, la CCI, en casos como estos, ¿no?, donde se percibe que hay comunicaciones ex parte, que hay una falta al deber de confidencialidad que deben observar los árbitros, ¿tú qué sugerías? O sea, tú llegaste a vivir o a percatarte de esas experiencias, ¿hacen partícipe al centro administrador? Sí, yo creo que eso es una de las gran ventajas del arbitraje institucional, es justamente tener a alguien que uno pueda llamar cuando
tiene ese tipo de preocupaciones o inquietudes, es decir, compartir con el centro, con la secretaría, cualquier problema que exista, sea con relación a la existencia de un posible conflicto de interés por parte de un árbitro o por una preocupación de que ese árbitro esté violando su deber de confidencialidad. Entonces, yo intentando pensar en casos que pudiera compartir con ustedes, pensé en 2 situaciones y eso que la verdad las viví después de salir de la institución. Y la primera era un caso en el cual nosotros nombramos a un árbitro y ese árbitro presentó su declaración de aceptación sin hacer una revelación de una circunstancia que nosotros mismos entendíamos que el árbitro debería revelar. Entonces, es una situación un poco incómoda que uno tenga que, por ejemplo, escribir una carta pidiendo al árbitro que por favor reflita, o sea, piense si debe o no revelar una cierta circunstancia. A veces puede ser que sea un olvido, a veces puede ser porque el árbitro entiende que la circunstancia no la debe revelar, pero entonces la posición en que estábamos es cómo manejamos eso, y al final lo que hicimos fue llamar a la institución y decirle, mire, nosotros sabemos que existen esos hechos, esas circunstancias que a nuestro modo de ver deberían haber sido reveladas. Ustedes pueden, por favor, llamar al árbitro, conversar con él y a ver si él acepta o quiere hacer una revelación. Y así se hizo, porque es mucho más fácil por parte de la Secretaría llamar al árbitro, explicarle un poco la inquietud y la verdad es que el árbitro inmediatamente envió una nueva declaración de aceptación complementando la anterior y haciendo la revelación. Entonces eso es un ejemplo de cómo la institución puede ayudar. El otro caso, que eso sí fue un caso mucho más complicado y afortunadamente creo que es un caso bastante raro y inusual, pero es un caso en que yo era secretaria del tribunal, secretaria administrativa del tribunal. En el momento de las deliberaciones había un árbitro que no estaba de acuerdo con la mayoría y entonces nos presentó un documento a la mayoría diciendo, bueno, más o menos esa es mi visión de esos temas de derecho, yo los decidiría así. Los demás árbitros estudiaron el documento, deliberaron, hubo acuerdo, se emitió el laudo con una opinión disidente, que no era exactamente el texto, pero era un reflejo del texto del coárbitro. Se notificó el laudo a las partes y algunas semanas después la parte que perdió el caso envió una carta a la CCI en términos muy fuertes, criticando a los miembros del tribunal, cuestionando las capacidades de los miembros del tribunal y mencionaba que ellos no entendían cómo la mayoría no había seguido el razonamiento tan bien hecho por el árbitro X en su documento Y, y ahí era claro que estaban hablando del documento compartido en las deliberaciones y además también habían ciertas observaciones que la Corte de la CCI había hecho a los árbitros que no habían sido implementadas en el laudo. Y entonces ustedes deben saber que cuando la CCI, la Corte aprueba laudos, envía una notificación a los árbitros diciendo, bueno, el laudo está aprobado, pero tenemos algunas observaciones, y hace esas observaciones, y la parte entonces estaba muy sorprendida que ciertas observaciones no parecían haber sido incorporadas en el laudo, lo que dejó claro que además la parte también tuvo acceso a esa carta enviada por la Corte a los miembros del tribunal. Pero en ese caso, pues, ¿qué se puede hacer? El laudo ha sido notificado, parecería que de alguna manera esa parte tuvo acceso a informaciones ocurridas durante las deliberaciones. Lo que el presidente del tribunal en ese caso hizo fue enviar una comunicación a los demás coárbitros diciendo que había notado entonces que de alguna manera esa parte había tenido acceso a cierta información, recordaba a los miembros del tribunal que las deliberaciones son confidenciales y terminaba la carta reservando todos sus derechos, lo que bueno, dentro del seno de un tribunal es algo bastante fuerte, a ver que un árbitro se obliga a reservar sus derechos frente a otro árbitro. Como yo había mencionado, es algo bastante inusual. Afortunadamente es el caso más grave que he visto, y ahí para ese caso mismo, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer gran cosa,
Pero ahí el rol de la institución es muy importante porque la institución tiene toda esa información, la institución sabe cómo actúan esos árbitros, entonces lo que yo esperaría es que pues esa persona no vuelva a ser nombrada por esa institución para actuar como árbitro en otros casos. Con la venida de Carolina, simplemente, y esto va a parecer un poco bipolar de mi parte, el secretario, hemos dicho, no puede ser el cuarto árbitro, pero yo creo que hay volviendo a la pregunta inicial, Carolina, que nos ayudó Sheila a contestar, yo creo que hay un tema fundamental en el que los secretarios pueden ser de mucha ayuda, y es en los tribunales de un árbitro. No solo porque un árbitro pues trabaja menos que 3 árbitros por capacidad física, sino porque cuando hay 3 árbitros, los 3 árbitros se supone que deliberan, y todos confiamos en que deliberan. Y eso permite o confrontar, o confirmar, o corregir la posición del árbitro. Pero cuando uno tiene un árbitro único, o cuando uno es árbitro único, pues uno estudia, uno analiza, uno valida, uno confirma, uno redacta, y uno queda convencido de que lo que escribió está bien. Y resulta que no siempre. Y tener un interlocutor válido, así sea para descartar y decir, está loco, lo que usted está diciendo no es, yo me confirmo, es fundamental. Y creo que en ese caso, el secretario no solo debe estar en las deliberaciones, no debe participar, pero debe estar atento a, de alguna manera, hacerle ver al presidente o al árbitro único si está equivocado, si su teoría de pronto tiene alguna falencia, siendo responsabilidad 100% del presidente, del árbitro único, decidir. Pero creo que ante la ausencia de coárbitros, un secretario que ha estado a lo largo del trámite y que conoce el expediente y que conoce las cuestiones de hecho y de derecho, y que probablemente ha hecho las investigaciones jurídicas de ley aplicable a solicitud del presidente, puede resultar muy útil. Entonces era un punto en el que quería volver, y perdón porque puede ser un poco contradictorio con que no sea el cuarto árbitro, pero creo que en el caso de un tribunal unipersonal puede resultar mucho más útil que en el caso de la colegiatura. Sí, pues muy interesante este punto de vista, que tal vez dé lugar a algún comentario de parte de ustedes más adelante, ahora que terminemos los planteamientos, o de las propias colegas, pero sí, es un punto de vista pues muy oportuno e interesante. Katy, por favor. Gracias, Carolina. Y en efecto, el rol administrativo del secretario es muy importante, tanto es así que la ley sanciona como causal de anulabilidad si es que no se cumple, si es que no se hacen bien las notificaciones, si no se cumple con las notificaciones de nombramiento del árbitro, de las actuaciones arbitrales, es una causal de nulidad, o sea, de nulidad del laudo. Es definitivamente importante el rol que cumple el secretario arbitral. Bueno, y dando respuesta en este caso a lo que hablábamos de confidencialidad de deliberaciones del tribunal, no he sido árbitro, o sea que mi experiencia personal no puedo emitir una opinión. Sin embargo, quería, la ley peruana exige la confidencialidad no solamente al tribunal arbitral, al secretario, a la institución arbitral, y si hubieren peritos, testigos, las partes y sus representantes están obligados al deber de confidencialidad. Lo que yo más bien quería compartir con ustedes es un caso que tuve en uno de mis arbitrajes, que fue no en función a confidencialidad, sino fue en el marco de una orden de medidas provisionales, en donde el tema se volvió un poco político y estaba involucrado un gobierno soberano. Entonces, lo que prohibió el tribunal a las partes fue que emitan públicamente comentarios, para no, tengo que citar lo que dijo el tribunal. La orden provisional fue: para no exacerbar la disputa, las partes se tienen que abstener de hacer comentarios públicos. Y existiendo en pie esta orden
uno de los abogados de una de las partes emitió un comentario y que llegó a oídos, a conocimiento del tribunal, y el tribunal inmediatamente lo amonestó. Lo amonestó y dijo que si vuelve a ocurrir una situación similar, ¿no? Porque prácticamente hizo desacato de la orden provisional, podría haber inclusive ser retirado del equipo legal. O sea, fue allí el tribunal bastante estricto en ese sentido, y si bien es cierto, no había una orden de confidencialidad, la orden fue provisional, pero creo que es una situación relativamente similar a la que estamos viendo, y esos no solamente deber del tribunal, sino inclusive se proyecta a las partes y a sus representantes legales. Y el segundo ejemplo que quería compartir con ustedes es la recusación que se hizo de un árbitro en un caso, también un arbitraje de inversión, en donde el árbitro había emitido comentarios también a la prensa, y de cierta manera, como era árbitro en varios casos, él realmente no se estaba refiriendo a un caso en particular, pero estaba de alguna manera indirectamente emitiendo una opinión en contra de un sector, de tal manera que una parte que obviamente estaba entendiendo su comentario, que de alguna manera estaba anticipando su posición en la decisión de uno de los arbitrajes en el que era árbitro de parte. Entonces, el gobierno soberano arguyó que definitivamente el árbitro estaba adelantando su posición en contra de la posición de un soberano en general. Entonces, este argumento se presentó al secretario general de la Corte Permanente de la PCA, y fue evaluado, se utilizaron como guía las guidelines del IVA, y en efecto salió admitido, y se consideró que en efecto se notaba en ojos, el estándar que se usó fue que en los ojos de un tercero razonable había apariencia de no parcialidad, de no imparcialidad, entonces, o de parcialidad, doble negación. Y por ello, en efecto, fue removido y se tuvo que sustituir al árbitro. O sea que yo creo que estas cuestiones de confidencialidad son efectivamente, son centrales al procedimiento de arbitraje, y casos como estos se pueden ver, y los árbitros tienen que ser muy conscientes de ello y prevenir esas situaciones. Muchas gracias, Katy. Bueno, vámonos rapidísimo al cuarto tema, ya para cerrar. Tenemos, yo creo que el tiempo ya justo. Ahora, las decisiones, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora con los árbitros en su rol de resolver una controversia y dictar un laudo vinculante para las partes cuando están deliberando? Aquí una pregunta es, ¿debieran los árbitros esforzarse o tener como un objetivo común procurar una decisión unánime? Punto número 1. 2, ¿qué pasa cuando ello no ocurre? Es decir, cuando hay desacuerdos entre los árbitros al momento de tener ya que decidir cómo van a resolver la controversia, y entonces se ven en la necesidad pues de ya sea emitir un voto particular o una decisión por mayoría de votos. Entonces, ¿cómo impacta esto mismo dentro del seno del tribunal arbitral? Y sobre esto, pues voy a invitar en primer lugar a Nicole para que nos pueda compartir sus puntos de vista, y ya posteriormente Carolina Posada, María Claudia y Sheila, por favor. Y si quisieras, Patricia, decir algo finalmente, también por supuesto al final. Gracias. Nicole. I'm just going to address sort of the high-level question of whether it's a good idea to have unanimous decisions. So I think that as a general rule, tribunals should always aspire to render unanimous decisions. There are numerous benefits that inure when tribunals speak with one unified voice.
First, it helps to advance one of the main reasons that parties elect to arbitrate their disputes, which is finality. When tribunals issue unanimous decisions, the losing party is, or at least should be, less likely to pursue an annulment or set-aside action. Second, unanimous decisions help to develop and provide clarity on what the law is. Although arbitral awards are not binding on anyone but the parties, they still serve precedential value to the lawyers, the arbitrator, and the potential future litigants, including the states. Third, and most importantly, judicial consensus builds institutional trust because it shows that the arbitrators act without bias and that they don't serve the parties who nominate them. Thus, unanimous decisions not only lend legitimacy to a particular proceeding, but they also lend legitimacy to the arbitral institution as a whole. That said, dissents serve, at least ideally, an important purpose too. For example, a well-reasoned decision can instill confidence in the process because it shows that the case was thoroughly assessed and evaluated by the arbitrators. In other words, a balanced, non-acrimonious dissent can provide evidence that both parties' arguments were considered and exhaustively analyzed by the arbitrators during deliberations. In addition, dissenting opinions in international arbitration can contribute to the development of the law. I admit that this is as a proposition, the value that one can attach to dissenting opinions is somewhat controversial or at least debatable in arbitration. One can argue, for example, that dissents which are not legally binding undermine the strength of an award and the very institution itself for the reasons I've already discussed about why it's good to have unanimous decisions. It's also entirely reasonable to suggest that dissenting opinions don't serve any purpose in international commercial arbitration, let alone help to clarify or create cohesion in the law. This is so because commercial arbitrations are largely confidential. The awards are rarely published. Moreover, the merits of an award cannot be reviewed by domestic courts on appeal. With respect to investment treaty arbitration, where the awards are public, many critics have opposed dissenting opinions because they can incentivize the losing party to bring a set-aside or annulment action. In fact, many have observed that dissenting opinions often serve as a roadmap for the losing party for how the losing party should structure their claims. What's worse is that the data overwhelmingly shows that the dissenting arbitrator is almost always nominated by the losing party. Thus, dissenting opinions are often perceived, writ large, as harming the integrity of the process and politicizing the institution. But how concerned should we really be about dissenting opinions in light of the foregoing? How hard should tribunals always try to issue unanimous decisions? I would submit that while unanimous decisions are preferable, we should not be overly concerned with dissenting decisions, at least with respect to investment treaty arbitration. In fact, dissenting opinions can help encourage and place into the public sphere discussions of very complex issues. Also, the optimistic and even American side of me would like to think that dissenting opinions in investment treaty arbitrations will one day assume the same important role that dissenting opinions have served in state courts. In the US, for example, dissenting opinions have been an instrumental tool in the evaluation or in the evolution of the law. One of the best known examples is a dissenting opinion given in an 1896 Supreme Court case that involved racial segregation. The dissent later became the heart of the decision, which was issued 50 years later in Board v. Brown of Education, which ended racial segregation in American schools. And I'm almost done. So even though I do believe that tribunals in theory should strive for unanimous decisions, I'm just going to leave you on an optimistic note with the following quote about the importance of dissents. Again, from a US Supreme Court case. A dissent in a court of last resort is an appeal to the brooding spirit of the law, to the intelligence of a future day when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed. Thanks. Thank you, Nicole. Tenemos 3 minutos ya. Entonces, Sheila, por favor, te invito a que nos compartas tus impresiones y seguramente, si están de acuerdo, las copanelistas, ya con ello concluimos esta
este último tema con tu participación, Sheila. Gracias, Carolina. Bueno, en el caso de las decisiones de los árbitros, que digamos es la fase final de lo que veníamos hablando, tanto del deber de confidencialidad y lo que es la deliberación de la controversia, efectivamente creo que todo tribunal, estamos partiendo de que estamos en un tribunal de 3 árbitros, ¿no? Más allá del arbitraje unipersonal, aspira a tener decisiones unánimes, ¿no? Pero nuestra legislación también, digamos, regula la posibilidad de que las decisiones, entre ellas el laudo, puedan emitirse en mayoría, o sea, con dos votos de 3, ¿no? Y con ello basta, existiendo la posibilidad, ¿no?, de que el tercer árbitro pueda dar su opinión discrepante. Esto, digamos, es un poco distinto a lo que se tenía en la anterior regulación y a lo que suele pasar digamos, en sede judicial, para hacer una comparación, como se decía al inicio, y es, por ejemplo, en sede judicial tú tienes que ganar pues con 3 votos en la Corte Superior. En el arbitraje no es así, o sea, basta tener 2 votos para, digamos, tener un laudo válido y eficaz. Ahora, como una acotación, sin duda tener un árbitro, un tribunal que emita un laudo por unanimidad, significa que, a pesar que, digamos, el coárbitro, ¿no?, cuya parte va a ser la vencida en el arbitraje, sin duda da una óptica distinta y una fuerza distinta a ese laudo que sale por unanimidad, que sale por mayoría, ¿no? Y entonces, eso tampoco puede llevar a los abogados de parte, creo yo, a pensar que ese voto discrepante u opinión discrepante, como lo llama la ley, me va a dar a mí la posibilidad y los argumentos para una eventual anulación del laudo. Porque, haciendo nuevamente la comparación, no estamos ante un caso de que uno pierde 3-2 en la Corte Superior y va a utilizar los fundamentos del voto en discordia para la casación. No, en el caso de un arbitraje cuyo laudo se emite por mayoría de 2-1, son cuestiones de fondo. Y como todos sabemos, la anulación se basa en graves vicios, básicamente procesales. Entonces, no significa que la argumentación del voto o la opinión discrepante vaya a servir al abogado de la parte, digamos, que no ganó el arbitraje, para fundamentos para una anulación, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pues bueno, concluimos aquí ya los temas que teníamos preparados en este panel. Si hubiese algún comentario de parte de ustedes, pues con todo gusto podemos ahora intercambiar alguna idea. Y si no, pues muchas gracias a las copanelistas, mis queridas colegas, y gracias a ustedes damos pie al siguiente panel.